En ocasiones te encuentras con la necesidad de disponer de un transistor que maneje grandes corrientes, y eso supone precios en ese transistor importantes, porque a mayor corriente, evidentemente, mayor coste de ese transistor. Una solución podría consistir en conectar en paralelo varios transistores de menor capacidad de corriente para conseguir un transistor equivalente de mayor capacidad. Entonces, en este vídeo te voy a explicar cómo conectar correctamente transistores bipolares BJT en paralelo, así que no te lo puedes perder porque siempre será útil. Ya sabes, mi nombre es Oriol Cadenas y sin más esto empieza ya. Bien, aquí tienes tres transistores bipolares NPN, pero también sería lo mismo para PNP. Entonces, lo que primero se te va a ocurrir, seguro, es que si hay que conectar los transistores en paralelo, es que unamos las bases, los colectores y los emisores, y ya tendríamos tres terminales y un transistor equivalente. Esta solución no es nada aconsejable porque lo más seguro es que quemará algún transistor. Para empezar, debes de saber que cuando conectemos transistores en paralelo, bueno, pues uniremos sus tres colectores, ¿vale? Pondremos una resistencia limitadora para limitar esa corriente de base que va a circular, y lo que vamos a hacer es unir las bases de los transistores, ¿vale? Esta sería una opción de colocar solamente una resistencia para limitar las tres corrientes, o también lo que se suele hacer es colocar una resistencia para cada uno de los transistores, es decir, que colocaríamos así y tendríamos esa resistencia para limitar la corriente de base de esta resistencia para y esta resistencia lo mismo, ¿vale? Entonces, en función de la tensión que pongamos aquí de control, en función de esa tensión que pongamos ahí de control, pues calcularemos esta resistencia como ya te expliqué en vídeos anteriores. Para esta resistencia dependerá la corriente que queremos que haga circular por cada uno de los colectores, ¿vale? Suponiendo una beta pequeña, porque si son transistores de potencia suelen tener betas pequeñas, una beta de 20, por ejemplo, y queremos tener por aquí un amperio, es decir, 1000 miliamperios, dividimos 1000 miliamperios entre 20 y tendríamos una corriente por ahí de unos 50 miliamperios, ¿vale? Y para tener por aquí una corriente de 50 miliamperios, en función de esta tensión y de la tensión base emisor que vayamos a tener, de esta tensión base emisor, pues ya sabemos la tensión que tenemos en esta resistencia. Esta tensión menos la tensión base emisor que ese transistor va a tener en conducción, que nos lo suele facilitar el fabricante, pues ya tendríamos determinada esta tensión, y si queremos por ahí 50 miliamperios, pues aplicamos la ley de Ohm. Tensión partido de intensidad y obtendríamos el valor teórico de esa resistencia. Bien. Lo mismo para esta y lo mismo para esta. ¿Y qué pasa con los emisores? Los podríamos unir. Los podríamos unir los tres. Pero tenemos un problema. Y es que estos tres transistores, para que la corriente, aquí tendríamos la fuente de potencia, aquí tendríamos la fuente de potencia, por aquí tendríamos que poner la carga, una resistencia limitadora, limitadora pondríamos la carga, ¿vale? Una lámpara, un motor, lo que se nos ocurra, ¿vale? Y entonces, para que esa corriente de colector total se tuviese que repartir exactamente igual por los tres transistores, estos transistores evidentemente tienen que ser del mismo fabricante, del mismo modelo. Pero es imposible fabricar tres transistores iguales. Por lo tanto, las corrientes no se van a repartir exactamente igual, porque ¿de qué depende la corriente que va a circular por el colector? Depende de la fabricación del transistor y depende de un parámetro importante que es la temperatura.
Entonces, en un principio la corriente se repartiría más o menos igual por esos tres transistores, pero con el paso del tiempo hay o va a haber un transistor que conduzca más, que aumente su corriente, que caliente más, y al calentar más circula más corriente y aparece un efecto de realimentación positiva. A más corriente, más temperatura, a más temperatura, más corriente, y eso crece hasta que se termina el transistor rompiendo, quemando. Bien, entonces hay que evitar que eso se produzca, y la manera correcta de hacerlo es colocando una resistencia en cada uno de los emisores para que se produzca lo siguiente. Ahí tendríamos esas tres resistencias, ¿vale? Y esto iría a más, ¿vale? Bien, ¿de qué valor sería esta resistencia de emisor? ¿De qué valor serían estas tres resistencias? Las tres serían iguales. Bien, pues lo que se suele tomar es que la tensión que tengamos aquí en estas resistencias ronde sobre los 300 o 500 milivoltios, es decir, 0,3, 0,5 voltios como mucho, ¿vale? Entonces, en función de la corriente que va a circular por aquí, colocamos ahí la resistencia. Imagínate que queremos por aquí 1 amperio, pues con una resistencia de 0,33 ohmios sería suficiente. Imagínate que queremos por aquí 2 amperios, pues 2 amperios, pues con una resistencia por aquí de 0,2 o 0,22 también sería suficiente, ¿vale? 0,22 ohmios para 2 amperios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer esta resistencia? Si la temperatura en este transistor aumenta, el transistor va a conducir más, es decir, va a dejar pasar más corriente. Entonces, esta tensión va a aumentar. ¿Qué va a ocurrir? Fíjate, esta tensión de control es constante. La tensión en la resistencia depende de la corriente de base. Como la corriente de base no nos está cambiando, pues en principio sería constante. Si esta tensión aumenta, la tensión base-emisor va a disminuir. Y si disminuye la tensión base-emisor, el transistor conduce menos y la corriente de colector se disminuye. Recuerda que entre la base y emisor de un transistor existe una unión PN, un diodo. Y recordando la curva de un diodo, puedes recordar que a menor tensión en extremos del diodo, menor corriente pasa a su través. O sea que al disminuir la tensión base-emisor, disminuye la corriente de base y como consecuencia también disminuye la corriente colector. Entonces, ese aumento de corriente colector causado por el aumento de temperatura es contrarrestado por la disminución de la tensión base-emisor y por consecuencia de la corriente de base. Entonces, aquí tenemos una realimentación negativa que frena ese aumento de corriente debido al aumento de temperatura. Y así con los tres transistores. Entonces, este sería el método adecuado para colocar los transistores en paralelo. Es más, esos transistores van a necesitar un disipador de calor. Y se recomienda siempre montar esos tres transistores en el mismo disipador de calor para que la temperatura sea igual en los tres transistores, se difunda en todo el radiador, ¿vale? Bien, y como siempre, lo bueno y breve dos veces bueno, así que ya lo sabes, el montaje correcto para conectar transistores bipolares en paralelo sería este. Resistencias de emisor, ¿vale? Siempre para conseguir tensiones aquí no más de 0,5 voltios, porque lo que nos interesa es disipar aquí mucha potencia, ¿vale? Normalmente estas resistencias siempre son de valores pequeños y de una potencia importante, ¿vale? Porque va a circular por ellos la corriente de colector, bien más la de base, pero bueno, la de base es pequeña, y entonces vamos a perder ahí una potencia. Esto es el precio que se suele pagar siempre cuando queremos hacer un montaje de este tipo.
Así que nada, espero que te haya gustado, que te sirva y como siempre me ves en la próxima clase. Chao.